get it back. We could ever get it back. Bien, en el siguiente video voy a explicar cómo trabajar con ciclo for, y como recordemos, con el ciclo for son varios elementos que se van a agregar. Entonces para ello vamos a utilizar lo que son los objetos list o cuadros de lista. Entonces vamos a crear un nuevo formulario. Ahí tenemos. Vamos a comenzar a diseñar nuestro formulario. Para que sigamos la misma lógica del ejercicio anterior con el ciclo if, lo vamos a implementar aquí mismo también en este formulario. Solo que, aparte del ciclo if, vamos a incluir lo que sería nuestro ciclo for. Para ello, si observamos la pantalla, no tenemos la ventana propiedad. Entonces damos clic derecho, propiedades. Y aquí tengo ya mi ventana propiedades. Entonces voy a cambiar este tema. Selecciono la propiedad caption o caption, en inglés pues caption. Comenzamos a escribir. Ciclo for. Ahí tenemos. Ya tenemos lo que es nuestro ciclo for. Ahora vamos a agregar lo que serían nuestros cuadros de listas. Eso los encontramos en nuestra caja de controles. Entonces, si no lo logramos identificar a simple vista, entonces vamos a ir objeto por objeto. Este se llama etiqueta, cuadro de texto, cuadro de edición, botón de comando, grupo de comandos y así sucesivamente los que siguen. Y aquí tenemos cuadro de lista. Entonces lo vamos a dibujar por aquí. Este es mi list 1. Aquí voy a tener mi list 2. Le voy a agregar una etiqueta en la parte superior. A este lo llamaré positivos. Es decir, que todos los números que son positivos me los agregué en el list 1. Por ende, los negativos en el list 2. Selecciono los tres objetos de etiqueta. Los colocamos en formato transparente. Propiedad negrita, que sería font bold. Ponemos verdadero. Y se me escapó la propiedad up to size. Vamos a cambiar el tamaño de la fuente, que sería font size, el tamaño de la fuente. Ahí está. El color de fondo, si no me agrada, lo podemos dejar así o lo cambiamos, ya sea con doble clic o clic en los tres puntitos. Bien. Ya tengo los objetos de lista. Ahora nos hace falta el botón de comando. Si observamos la interfaz, no tenemos la opción de cuadros de texto. Ejecutar lo vamos a llamar. Y sería la programación del botón salir. Si observamos, en esta parte dice comandos. Y aquí nos aparece el procedimiento o el evento en el cual estamos trabajando. Clic. Es decir, que el botón va a funcionar cuando demos un clic. O cuando él detecte que hay un clic. Entonces sería el botón salir. Este botón ejecutar. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, el botón ejecutar. Yo busco la propiedad name o nombre. Y quiero escribir ejecutar. Hacemos lo mismo con el botón salir. Y si damos clic en el botón salir,
ya no nos aparece command 2, sino que salir. Vamos a clic botón ejecutar y comenzamos a escribir nuestro código. Esto no lo voy a ocupar por ahorita, lo voy a cerrar. Únicamente me quedo con la ventana propiedades. Entonces, store 0 para quiénes, para el número que voy a ingresar, para una variable de control del ciclo for, vamos a ocupar luego vamos a alterar el programa. Ahorita únicamente lo vamos a dejar hasta, vamos a programar aquí que funcione con positivo y negativo, y luego lo vamos a insertar que me muestre la suma de los positivos y la suma de los negativos, para hacer un poquito más interesante el formulario. Muy bien, ya tenemos eso. No tenemos la validación o asignación de valores porque no tenemos una entrada de datos en la pantalla directamente. Entonces ya iniciamos con lo que sería nuestro ciclo for. Entonces voy a decir for. El ciclo for tiene una característica, que se conoce cuántas veces se va a repetir. Entonces decimos para x igual a 1 hasta, aquí yo lo puedo definir con una variable o directamente con una cantidad de números. Le pondré 4. Este valor lo puedo cambiar luego. 4. Entonces luego decimos, utilizamos la segunda variable ya, n, o sea de número, va a ser igual al valor de quién, de input box, otra vez paréntesis, entre comillas, voy a mandar una etiqueta al usuario que le indique ingrese número. Cerramos el primer paréntesis y el segundo paréntesis. Y de esa manera ya tengo la línea y generando una caja. Si observamos este comando input entrada, box de caja, entonces una caja de entrada de un valor que me lo va a almacenar en n. Muy bien, tenemos ya nuestro valor. Ahora que tenemos el valor, imaginemos que esta línea es como lo hacíamos anteriormente cuando asignamos el valor que decíamos variable igual this for todo lo demás. Entonces ahora vamos a evaluarla con un ciclo if. Si n es mayor que 0, entonces, ¿qué quiero que haga? Si n es mayor que 0, significa que el número que el usuario ingresó es positivo. Entonces yo voy a decir this for. Recuerda que VisualFox Pro todo es con this for, el prefijo this for. This for punto list 1 punto, aquí no es value, add item, o sea, quiere decir agregar el ítem o agregar valor. Y aquí vamos a utilizar una función str para el valor absoluto. ¿De quién? Pues mediante esta función tomamos el valor de n. Recordemos que no sabemos si el usuario va a ingresar un valor negativo o positivo. En el caso de ser positivo no habría problema, pero ¿qué sucede si el número es negativo? Ya trae un signo negativo, por lo tanto se puede interpretar o puede generar una confusión de que el valor se tome como alfanumérico. Por ende, perdería su propiedad matemática, que a la hora de hacer un cálculo no nos va a funcionar. Entonces, str, cerramos el paréntesis de la variable y cerramos el paréntesis de la función. Y con esa línea ya tenemos agregado nuestro valor al list.
Entonces, de lo contrario, ¿qué queremos que haga? Que nos lo agregue al list 2. Entonces, de lo contrario, this for punto list 2 punto aditen, entre paréntesis str, paréntesis, la variable que sería el número en este caso, cerramos los dos paréntesis y enter. Luego nos resta únicamente cerrar nuestro ciclo if con un end if y nuestro ciclo for con un end for. Y ahí tenemos ya lo que sería nuestro ciclo for. El ciclo for es desde x hasta 4 y todo lo que esté dentro del for y el end for lo va a repetir 4 veces. Es decir que todo este segmento de programación se va a repetir 4 veces. Asumiendo que el proceso o el código de programación está escrito de manera correcta. Vamos a depurarlo ahora. Cerrar. Lo vamos a ejecutar. Lo vamos a guardar. Y le vamos a llamar list20. Siempre tenemos que tener muy pendiente en qué carpeta estamos guardando nuestros formularios. Y ahí está. Entonces, inicialmente vamos a dar clic en ejecutar. Y recuerdan, el comando inputbox es el que me genera esta ventana, esta caja. Entonces yo ingreso un valor. Ahí ya se ejecutó el ciclo for una vez. Ahora está en la segunda ejecución. Si observamos, ingresé el número 9, me lo agregó en los positivos. Ahora está ingresando un negativo. Me lo ha agregado a los negativos. Ingresaré otro negativo. Ingresaré un positivo. Y ahí tengo mis 4 valores. Ahora voy a modificar la interfaz y le voy a agregar unas casillas de texto para hacer lo que sería la suma. Entonces, voy a mover todo esto para generar un poco de espacio. Siempre en la propiedad caption, suma. Una más. Suma. Transparente y negrita. Aproximadamente ahora una caja de texto. Ahí tenemos. Ahora vamos a regresar a nuestro botón ejecutar. Si observan, yo dejé un espacio aquí para continuar con la programación. Entonces, ya logré hacer que el ciclo for se me repita 4 veces y me clasifique mediante un ciclo if los números. Entonces, ahora voy a hacer que me sume los números ingresados en el list 1 y los números ingresados en el list 2. Entonces, escribimos en el apartado de suma positivos. Recordemos que arriba yo dejé la variable declarada. Sume positivos va a ser igual al mismo valor de suma positivos más quién, más n. Y ahí la importancia y la necesidad de utilizar esta función, str. Entonces, sume negativos va a ser igual a sume negativos más n. Ahora me resta darle salida a esta línea o a este código. This for punto. ¿Y dónde le vamos a dar salida? Estamos trabajando con los positivos. Entonces, positivos serían el text1. This for punto text1 punto value va a ser igual a ¿quién? A sp. Sume positivos. Seguidamente aquí, this for punto text2 punto value
va a ser igual a suma de negativos. Ya con esas dos líneas de texto agregada, ya me debe mostrar la suma de sus respectivos valores. Vamos a probarlo. Vamos a ejecutarlo. Entonces, 7. Aceptar. Y vemos que automáticamente me lo agrega list y me lo va mostrando en la suma. 8. 7 más 8, 15. Pero probemos con los negativos. A ver, 8. Ahí está, negativo 8. Y el último valor, damos 5. 8 más 5, 13. Si recordamos ley de los signos, matemáticas, signos iguales se suman y se escribe el signo en común. 5 más 8, 13. Y el signo en común, negativo. Igual aquí, 7 más 8, 15. Signo en común, positivo. Y tenemos ya lo que sería nuestro ciclo for, con nuestro objeto list y un ciclo if y sumando. Únicamente nos faltó modificar lo que sería la propiedad de título del formulario. Entonces, ciclo for. Ahí tenemos. Bien, muchas gracias.